¿Cómo estamos? Qué bueno, qué bueno. Bueno, es un gozo y un placer y un honor estar aquí con ustedes. Obviamente con temor y temblor, ténganme paciencia. Hoy vamos a seguir en la serie que está titulada Caminando Sabiamente. Y el título de esta predicación hoy en día es Una radiografía de la sabiduría. Una vez más, una radiografía de la sabiduría. Pero antes de empezar, obviamente, vamos a encomendarnos a Dios, a que nos dé guianza en este momento, ¿sale? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias porque tú eres la plenitud, Señor, de sabiduría. Te doy gracias por este momento de estar aquí permitiéndonos, Señor, llenarnos de eso, Señor. Te pido que seas tú el que esté ministrando a los corazones, seas tú a través de tu palabra, enseñando y depositando esta santa semilla en los corazones de los oyentes, de mis hermanos. Te pido que estés aquí, Señor, respaldándome, ayudándome, guiándome, Señor, a poder compartir esta palabra que tú me has dado, Señor Jesús. Te pido que me uses no por mí, Señor, sino para que tú seas glorificado y mis hermanos sean edificados a través de esta palabra. Te pido, Señor, que no nada más eso, Señor, sino que esta santa semilla de tu palabra a su buen tiempo dé mucho fruto, Señor Jesús. Que no nada más quede en la mente y no caiga nada más en el corazón, sino que lo pongan en práctica, Señor Jesús. Que la usen, que sea de edificación para sus vidas. Una vez más te pido que tú guíes este momento y te lo dejo en tus manos. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, el tema es una radiografía de la sabiduría. En este momento vamos a estar viendo 5 puntos. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo está compuesta? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su uso? ¿Y cómo se ve cuando está siendo usada? Les quiero antemano pedir un poco de disculpas porque va a haber muchos versículos. Muchos se los voy a decir y prefiero que presten atención, escuchen los versículos, porque si les doy tiempo para buscarlos, a veces pierden lo que es la esencia. Quiero que escuchen, algunos sí los voy a referir, espero que no se agoten de los versículos, pero cada vez que Dios da, a veces, aunque sea en mi caso, da palabra, confirma con otros versículos y quiero que ustedes agarren la esencia de lo que estamos tratando de compartir hoy. También ténganme paciencia porque me trabo en el español, mi idioma principal es el inglés. Si alguna cosa no la pronuncio bien, ténganme paciencia. Pero vamos a empezar con la introducción. Conforme el diccionario Real Academia Española definen la palabra sabiduría como un grado más alto que el conocimiento. Pero en la Biblia, la palabra griega de sabiduría es Sofía. Si lo vemos en los diccionarios bíblicos, dice que es una amplia y llena sentido de inteligencia, pero también está usada en el conocimiento de diversas cosas variadas, humanas y también divinas, y es adquirida por la agudeza y o la experiencia. Aunque la sabiduría es referente a la sabiduría terrenal, como dice la palabra en 1 Colosenses 1:9, y también está referida en lo celestial, conforme Hechos 6:10, sabemos que hay sabiduría que proviene de lo alto, y solo Dios da. Y es espiritual. Lo vemos a través de los pasajes de la Biblia, como cuando Dios le reveló quién era Cristo y le dijo Cristo a Pedro: no te lo reveló carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Hay un tipo de sabiduría celestial. Podemos tener sabiduría terrenal y no tener sabiduría espiritual por medio de experiencia, como dice el diccionario, o por medio de agudeza. Pero si tenemos sabiduría espiritual, tenemos la terrenal. Y ahorita les voy a explicar por qué. Sabemos una de las cualidades es porque es más alta la espiritual, y eso estaremos viendo hoy en día. La palabra Sofía en sí
Aparece como unas 49 veces en el Nuevo Testamento, es la más usada. Hay 2 palabras, pero esta es la otra nada más aparece 1 o 2 veces. Esta es la más usada. Y me llama la atención cómo está relacionada con la palabra conocer. Si estudiamos la Biblia, la palabra conocer, hay 2 definiciones, depende de dónde está usada. Hay una definición que es gnosis. Eso significa un conocimiento general, una inteligencia del saber bien y el mal o moralidad. Pero hay otra palabra de conocer que es ginosko. Soy igual, bueno, similar. Esa palabra ginosko es conocer algo más íntimamente, más cercano, un conocimiento más pleno. Y les digo estas definiciones porque es necesario, y se las voy a volver a recordar cuando lleguemos al punto donde ginosko viene a jugar un lugar en la sabiduría. Una cosa sí les digo, es necesario el gnosis, que es el conocimiento general y la inteligencia, para tener sabiduría, Sofía. Por eso el diccionario dice que es un grado más alto que el conocimiento. Pero aún yo veo algo más allá que el conocimiento gnosis, que es normal. Y algo más allá que la sabiduría, que existe, es un conocer en su plenitud, que es la palabra ginosko. Y de eso estaremos viendo en este momento. Pero mi intención, quiero que sepan que es como toda predicación, es guiarnos directamente a Cristo. Si vemos desde Génesis hasta Revelación, vemos a Cristo en toda la palabra. Y me gusta como dijo el príncipe de predicadores, que era Carlos Spurgeon, decía, denme un versículo y yo los voy a trazar un camino directamente a Cristo, porque Cristo es la palabra. Eso va a ser mi intención hoy en día y quiero que en eso vean a Cristo en todo esto. Quiero que me acompañen para empezar a Proverbios capítulo 8, versículo 12. Proverbios 8, 12. Y en esto vamos a estar viendo qué es la sabiduría. Yo sé que mi hermano Yuset tocó un poco de este tema, pero voy a indagar, ¿sí se dice indagar? Escarbar un poco más. ¿Okay? Dice Proverbios 8:12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia y mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, y por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Quiero que noten que en todo lo que leímos hay características que decía ahí que le pertenecen a Cristo. Unas de ellas, como la sabiduría, se ve, si vemos la Biblia, se ve que Cristo caminaba sabiamente, tenía cordura, tenía el temor de Dios, buscaba a Dios. Él también aborrecía el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Vemos ejemplos de eso. Vemos ejemplos cuando les decía las verdades a los fariseos. Vemos también cuando se enojó, cuando estaban vendiendo afuera del templo. También vemos que tenía las características que están aquí de la sabiduría en lo que concierne en consejo, en buen juicio.
en inteligencia. Y dice aquí la sabiduría que de ella es el poder. Pero vemos que también en Cristo había poder. Él sanaba. También vemos que en Él había riquezas duraderas de sabiduría. Y Él siempre a sus apóstoles y a todos los que escuchaban de Él, los guiaba en justicia. Pero vamos a ver la composición. ¿Cómo está compuesto esta sabiduría? Vamos a seguir en Proverbios 8:22 y pongan atención aquí, síganme. Proverbios 8:22, vamos a ir hasta el 31. Y aquí vamos a ver cómo la sabiduría es personificada. Dice aquí en el 22, Jehová me poseía, quiere decir, era parte de Él. En el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, dice la sabiduría. Quiere decir que no que fue creada, sino que fue traída al frente, fue a dar conocida. Y es necesario entender esto. No que fue creada la sabiduría, sino ya existía, sino fue traída a la luz. Desde el principio, antes de la tierra, dice el versículo 24, antes del abismo o los vacíos, fui engendrada o traído a la luz otra vez. Antes de que se fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran formados, antes de los collados, yo había sido engendrada o traído a la luz. No había aún hecho la tierra, ni los campos, estaba hablando de Dios, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos de arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, construyéndolo y formándolo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y el versículo 35 dice, porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Dios. Aquí no nada más vimos que Él de la sabiduría era el poder. Y también vemos que todo estaba siendo creado por medio de la sabiduría. Vemos que en la sabiduría hay vida. Estas características empezamos a entender, está dando y hablando de alguien. ¿De quién es? De Jesús, exactamente. Si lo vemos así, el Jesús es la sabiduría personificada de Proverbios 8. Pero aquí se puede ver un poco de contradicción si no entendemos, conforme el versículo de Juan 1:1. Porque se vería como que está tomando el lugar, pero ya los que entendemos que es Jesús, sabemos de quién está hablando. Pero vamos a ese versículo, nomás escuchen. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el versículo 14 dice que tomó forma de carne. Pero si estamos viendo conforme Proverbios 8, que está hablando de Jesús, entonces podríamos poner la palabra sabiduría en ese versículo, ¿sí o no? Sí. Porque conforme dice aquí que todo lo que fue creado, no fue creado sin la sabiduría, danos a entender que estaba ahí en el principio. Entonces podemos decir, la sabiduría estaba, en el principio estaba la sabiduría, y la sabiduría estaba con Dios, y la sabiduría era Dios. Y no estaríamos errando. Y según Juan 1:2, podríamos decir, era en el principio, con Dios, la sabiduría. Todas las cosas que por ella fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es exactamente lo que dijo en Proverbios 8.
Entonces, de esta manera podemos decir que Jesús es igual que la sabiduría. Y la sabiduría es igual que a Dios. Obviamente, ¿cómo llegamos a eso? Porque vemos que Jesús es el Verbo, y el Verbo tomó forma de carne y era Cristo encarnado. Y vemos que la sabiduría era lo mismo. Fue Cristo, la plenitud de la sabiduría encarnada. Vamos a ver qué es la esencia entonces. Si sabemos que Cristo ahora es la plenitud de sabiduría hecho carne, ¿cuál es la esencia? Pues sabemos ahorita que Jesús es la plenitud de la sabiduría. Y también, conforme a Juan 1:1, es la plenitud de la palabra de Dios, que dota, sobreabunda de la sabiduría. Y como Él es la plenitud de la sabiduría personificada, sabemos que es Jesús, pero no nada más eso, sino forma una parte de la Trinidad. Sabemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y desde Génesis vemos cómo la Trinidad obra. Por ejemplo, vemos desde la creación que Dios dice, en el principio Dios hizo los cielos y la tierra y dijo, haya luz. Cuando dijo Dios, haya luz, está Dios el Padre proclamando la palabra, que es Cristo, pero también es la sabiduría de Dios. Y vemos la parte de la Trinidad que es el Hijo, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, que es la acción formándolo. Ahí vemos la Trinidad en acción. Entonces, si Cristo es uno con el Padre, conforme Juan 10:30, dice, yo y el Padre uno somos. Y si Cristo es la imagen del Dios invisible, conforme Colosenses 1:15, que dice, es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Y si Cristo es la plenitud de Dios el Padre, conforme Colosenses 2:9, que dice que en Él habita corporalmente la plenitud de deidad. Y si Romanos 8:9 compara al Espíritu Santo a Dios y también compara al Espíritu Santo a Cristo, entonces entendemos que son una parte. Porque miren, escuchen lo que dice Romanos 8:9. Mas nosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo, de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, estás juntándolos, que es el mismo Espíritu. Es necesario entender esto, porque entonces entendemos lo que decía Juan 14:15, que dice Jesús, escuchen, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro implica otro igual a Cristo, otro igual a Él. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y obviamente, como dice Juan 1:23, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. En otras palabras, para que me entiendan, el que tiene al Hijo tiene al Padre, ¿verdad? Okay. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Pero de igual manera, hermanos, podemos decir que el que tiene el Espíritu Santo tiene al Hijo. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Espíritu Santo. Pero aquí es donde quiero que enfoquen. Al igual, podemos decir que el que tiene al Hijo o al Espíritu Santo tiene la plenitud de la sabiduría, que es Cristo morando en él. Y el que no tiene al Hijo o al Espíritu Santo no tiene la plenitud de la sabiduría morando en él. ¿Qué significa esto?
que si tenemos la plenitud de sabiduría, que sabemos que es Cristo ahora, morando en nosotros por medio del Espíritu Santo, que mora en nosotros, tenemos pleno acceso a esa sabiduría. Pleno acceso a Cristo, quien es la plenitud de sabiduría, a través del poder del Espíritu Santo. Espero que no los esté perdiendo. En otras palabras, teniendo a Cristo no solamente tenemos la plenitud de la palabra, sino la plenitud de la sabiduría morando en nosotros, que nos hace partícipes en esa Trinidad, obrando en los que lo aman. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros tenemos morando a Cristo en nosotros y vamos a hacer una decisión, la plenitud de la sabiduría está aquí y tenemos acceso a ella. Dios nos da esa sabiduría para hacer esa decisión y le agrada al Padre y nos manda el Espíritu Santo para hacer esa decisión. Por eso, como dice la palabra de 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, hermanos, tenemos acceso a eso. Y también dice 1 Corintios 2:10 al 12, dice, pero Dios no las reveló a nosotros por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo busca profundo, lo aclara, eso significa, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego sigue diciendo, en toda sabiduría. En toda sabiduría. Si me acompañan a Colosenses 2 y 3, vamos a empezar a ver cómo se liga todo esto con el ginosco, el conocerlo. Dice Colosenses 2 al 3, estaba hablando Pablo y decía, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, y esta palabra es ginosco, pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, Sofía, y del conocimiento, gnosis. Hermanos, en Cristo está escondido todo. Sin Cristo está escondido todo, y Él es la plenitud de sabiduría, y Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, tenemos libre acceso. No nada más a la sabiduría terrenal, porque le podemos pedir a Dios, ¿no?, que nos dé sabiduría terrenal para las cosas cotidianas, pero también tenemos la plenitud de la sabiduría de Dios celestial. Significa que si estamos, como dice la palabra, conociendo más a Dios, entenderemos más a Dios. Para que entiendan, si tenemos a Cristo en nosotros, al leer la palabra, se nos empieza a revelar, se nos empieza a dar a la luz. ¿Por qué? Porque hay alguien que está interpretando. ¿Quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Pero hay un problema, algunos no tenemos ese acceso y ahorita vamos a ver por qué. Pero quiero que sepan, esa es la clave, que tenemos el acceso y está aquí. Vamos a ver primeramente cuál es su uso. ¿Cómo se usa esa sabiduría ya que la tenemos en nosotros? ¿Ok?
Primeramente, antes de eso, debemos recordar lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, le será dada. Pero, hermanos, para poder pedir hay que tener una oración y una comunión con Dios. Me gusta mucho recordar el pasaje de Nehemías. Nehemías tenía un dolor en su interior por lo que estaba pasando en ese tiempo. Y él tenía continuamente comunión con Dios. Y una vez que se presentó al rey, se le vio su semblante de tristeza. Y el rey le preguntó, y si ustedes saben un poco de la historia, si alguien entra con un semblante de tristeza o cualquier otro tipo de semblante, puede ser castigado, porque los rey tiene sus consejeros y todo eso precisamente para que le ayuden, no para que sean más carga. Pero esta vez Dios le dio gracia a Nehemías. Y Nehemías se le fue preguntado por medio del rey, ¿por qué estás tu semblante así? Dice que en ese momento oró, pero no era algo de postrarse ahí, espéreme señor rey, voy a postrar, y empezó a orar. No, era de algo que ya estaba en continua comunión con Dios, que en el momento al haber dicho, Dios ayúdame a contestar al rey. Y en eso le dio sabiduría a Nehemías a contestarle al rey. Y le dio también gracia y favor, porque el rey le dijo, ok, ve y haz, y yo te voy a mandar ayuda. Pero previamente Nehemías tuvo una comunión con Dios, que Dios estaba preparando todo. Lo vemos en la vida de Daniel, lo vemos en la vida de Cristo, lo vemos en la vida de muchos personajes de la Biblia. Por eso se necesita, hermanos, una oración y una comunión. Si nunca tenemos una relación y una comunión con Dios, de repente tenemos que hacer una decisión rápida y Dios, ayúdame. Y vamos, y nos lanzamos a la primera. No, esa no es sabiduría. Y para poder tener acceso a esa sabiduría, tenemos que ser llenos de la sabiduría, de la cual se necesita para caminar sabiamente. Debemos de ser llenos de Él, quien es la sabiduría. Por eso miren lo que dice Efesios 5, capítulo 5, versículo 15. ¿Sí me acompañan? Efesios 5, 15. Dice, mirad pues, está hablando Pablo hacia los Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo caminan, porque estamos hablando de caminar sabiamente. No como necios, y esa palabra necios es ausencia de sofía, asofos, ausencia de sabiduría. O, en otras palabras, en la ignorancia a la sabiduría. Tú puedes ignorar la sabiduría en no tenerla, o puedes ignorarla sabiendo qué tienes que hacer y no haciéndolo. De dos maneras. Dice aquí, no como necios, sino como sabios, llenos de sabiduría, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Pero miren lo que dice el siguiente versículo, versículo 18. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. Y esa palabra llenos es atestar, sobreabundar, llenar del Espíritu, dice. Si estamos, hermanos, llenos hasta rebosar del Espíritu, que es la plenitud de sabiduría, caminaremos automáticamente sabiamente. De esto se trata la serie, Caminando Sabiamente. Así llegaremos a caminar plenamente en la llenura de la sabiduría. Y miren, a mí me gusta dar el ejemplo de una llenura con un globo. A los jóvenes les llevé un globo una vez y les dije, miren, está seco y plano el globo, pero lo soplé
y estaba el globito así, pero estaba lleno. Estaba lleno. Pero después le soplé más, incrementó su capacidad, pero seguía lleno. Y después le soplé más, incrementó su capacidad, pero seguía lleno. Hermanos, en cuanto tenemos comunión con Dios, en cuanto estamos buscándolo a Él, nos va llenando más. Y pensamos que ya estamos llenos, pero incrementa la capacidad. Incrementa la capacidad. Y la llenura de la palabra, la llenura de la sabiduría. Y de adentro de nosotros, ahorita vamos a ver qué va a haber. Primero, como Dios, nos sabemos de Dios, conforme Salmos 23:5, que decía que Él unge la cabeza con aceite hasta rebosar. En ese versículo vemos que Dios da en abundancia. También lo vemos en Malaquías 3:10, que dice ahí que os abriré ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, hasta que ya no puedan agarrarla. Sabemos que Dios es un Dios abundante, no se retiene. Si usted pide un vasito lleno de sabiduría, le da la jarra hasta rebosar, y hay un propósito por eso, que se tire. ¿Por qué? Porque seríamos, como dice Salmos 1, 2 al 3, escuchen. Dice, sino que la ley de Jehová está su delicia. Si alguien está deleitándose en la ley de Dios, en su palabra, y meditando de día y de noche, siendo llenos, dice la palabra aquí, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, y su fruto, que diga, y da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Alguien que camina sabiamente va a dar mucho fruto. La gente lo va a notar. Y va a caminar en todo lo que hace, se va a ver que da prosperidad, da resultado de buen entendimiento, buen juicio, buenas decisiones. Y como rebosamos cuando Dios da, seríamos como dice Jesús en Juan 7:38, escuchen. Dice, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y conforme el versículo 39 de ese pasaje dice, esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. Pero ustedes y yo, nosotros, ya tenemos ese Espíritu si somos nacidos de nuevo. Quiere decir que no nada más lo tipifica como la sabiduría, sino que de nosotros va a sobreabundar, de tal manera que va a fluir un río. Es como agarrar un vaso y tener una jarra que nunca se acaba de tirar, y está derramando Dios, y está fluyendo y fluyendo y fluyendo, y usted es el vaso. Ay, no, ya Dios, ya me diste mucho. No, de eso se trata, que te esté llenando y estés tirando y tirando y tirando y tirando, porque yo tengo infinidad de sabiduría. Pero de nosotros debe de fluir esa sabiduría para edificar y bendecir a los demás. De eso se trata, hermanos. Por eso Dios da en abundancia. Porque si alguien está lleno de la sabiduría, camina sabiamente, la gente lo va a ver y va a decir, yo quiero de ese fruto. Yo quiero conocer esa sabiduría, pero tenemos acceso a ella. ¿Cómo se ve esto en acción? ¿Cómo se ve? Vamos a ver eso. Miren, obviamente sabemos que en la Biblia la palabra es tipificada como agua. El agua tipifica la palabra y el Espíritu Santo, conforme el pasaje que acabamos de ver, y también conforme Efesios 5:26, que dice que seamos lavados por medio de la palabra, el agua de la palabra. Y también sabemos que conforme el pasaje que acabamos de ver de Proverbios 5:23, que el aceite tipifica el Espíritu Santo, la revelación. Estos dos componen lo que es la sabiduría. Y Dios libremente derrama de su palabra para que nosotros entendamos, y la revelación de su Espíritu Santo. Y mientras vamos a andar como dice Gálatas 2:20, escuchen,
Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Cuando estamos siendo inflados en comunión, está Él en nosotros, empieza a morir el yo. Y ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Es Él caminando en sabiduría a través de este cuerpo. Caminaremos exactamente como lo hacía Jesús aquí en la tierra. Sí saben que Cristo es Dios, ¿verdad? Pero dice en la palabra, si entendemos que Él dejó su gloria, su poder, tomó forma de carne y nació aquí, dejó todo allá arriba. Todas las cosas que Él hacía aquí en la tierra, las hacía por medio de ¿qué? Por medio del Espíritu Santo, porque dice en la palabra que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. El poder de Dios. Cuando sanaba fue por medio del Espíritu Santo. Cuando hablaba fue por medio del Espíritu Santo. Fue dada esa llenura para enseñarnos algo, hermanos. El ejemplo de cómo caminar, cómo vivir para Dios. Él siendo Dios se rebajó a nuestro nivel para demostrarnos cómo debemos de vivir. En sabiduría, en la llenura del Espíritu Santo. Y así, si caminamos en sabiduría, vamos a estar, como dice en la palabra en 2 Corintios 3:18. Escuchen, dice, seríamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿De quién? De Cristo, conforme el Espíritu Santo. Jesús, vemos en la Biblia que no caminó con ninguna preocupación, hermanos. El que comer, pues se ve que multiplicó. El que decir, el que contestar. Aún a los fariseos, si ustedes entienden, los fariseos tenían que memorizarse la palabra, la Biblia. Se tenían que memorizar las leyes. No veo ahí Jesús mordiéndose las uñas. ¿Qué les contesto? ¿Qué les contesto? Y era plena carne. Ellos han de saber la Biblia, la tienen memorizada. No, porque estaba la plenitud de la sabiduría celestial en Él a través del Espíritu Santo. El mismo acceso que tenemos nosotros. Y ellos lo trataban de atrapar. Señor, buen maestro, ¿qué haremos en esto? ¿Qué haremos en el otro? Y lo trataban de atrapar. Y siempre contestaba bien sabio, con sabiduría. Hasta agarraban una moneda, mira, ¿de quién es la cara? Es algo que hasta en la simpleza vemos la plenitud de sabiduría. Pero luego lo notamos cómo es que tenía ese acceso a la sabiduría, porque Él siempre buscaba al Padre. Lo vemos en Marcos 1:35, lo vemos en Lucas 5:16 y lo vemos en Mateo 14:23, que de mañana buscaba al Padre. Durante el día buscaba al Padre. En la noche buscaba al Padre. Una comunión plena. Y nuestra comunión con Dios, como la tuvo Jesús de día y de noche, incrementa nuestra relación con Él. Y el resultado nos lleva a conocer a Dios en una manera más plena, que es la palabra ginosco. Y ahorita les voy a explicar qué es. Vamos al siguiente pasaje para que expliquemos qué es. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Aquí Jesús estaba hablando. Y el título de mi Biblia en ese pasaje dice, nunca os conocí. Y esa es la palabra que quiero que desglosar, de que sepan la riqueza que está en esa palabra. Vamos a leer desde el 21, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice Jesús, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Conocí, esa palabra es ginosco, una plenitud de conocimiento. Pero quiero que vean este pasaje.
¿quiénes lo que les decían? ¿Quiénes eran? Decían, Señor, Señor. Alguien que dice Señor, Señor a Cristo es porque tiene un tipo de conocimiento de Él. Porque un ateo, alguien que no cree en la palabra, alguien que no quiere saber nada de Dios, no le diría a Cristo Señor. Es alguien que conoce algo, un tipo de gnosis, conocimiento ligero. Y miren, no es nada más alguien que conocía un poco de Él, sino decía, profetizamos en tu nombre, actuaban en el nombre de Cristo. Y también decía, echábamos fuera demonios, hacían cosas que señalaban que probablemente eran salvos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero Cristo les dijo, nunca os conocí. Nunca tuve una plena relación con ustedes. Yo les decía a los jóvenes, yo puedo estar aquí cada domingo en la iglesia, sentado, escuchando la palabra de Dios, pero eso no me hace cristiano. Les digo a los jóvenes, es como yo, y se les va a oír muy ridículo. Le dije, ¿qué pasa si yo me meto en el garage de mi mamá? Me siento en una silla y hago sonidos de carro. ¿Me hace un carro? ¿Ah, que no? Es un poco ridículo. Le dije, una compañera de trabajo tiene un chicken coop, un lugar donde tiene muchas gallinas. Les dije, si yo me meto ahí, me siento en un blanquillo para que nazca un pollito y hago cloc, cloc, ¿me hace una gallina? Aunque coma su comida, no me hace gallina. Les dije, ¿qué les hace creer que estando aquí son cristianos? Se trata de una relación con Dios y una relación más allá, un conocer, un ginosko. ¿Qué es esa palabra ginosko? En el griego, en el diccionario griego dice ginosko es un conocimiento más íntimo, más pleno. El diccionario bíblico Thayer define esa palabra como una palabra que es usada para intimidad, para describir una intimidad entre parejas. Y si agarramos esa definición, lo vemos similar en la palabra hebrea, que es yadá, y esa la encontramos en Génesis 4.1. Génesis 4.1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, y concibió y dio luz a Caín. ¿Qué quiere decir con conocer en esa palabra? Íntimamente. Hermanos, intimidad es la clave de la palabra ginosko. ¿Qué piensa usted cuando yo digo, si yo dijera, cuando diga la palabra intimidad, ¿qué se le viene a la mente? No me diga, no quiero que me saquen, pero ¿qué se le viene a la mente? Si se le viene a la mente lo que es la intimidad, pero vamos a quitarle lo que es lo sexual. ¿Qué es la intimidad? Es querer estar ahí, en una relación, conociendo más y más cada día, deleitándose uno con el otro. Yo me acuerdo que cuando conocí a mi esposa, estaba ahí, y estábamos apenas noviando, y yo quería estar ahí. Yo no sabía que yo no era muy fácil de palabras, yo era siempre muy tímido, y no parece, ¿verdad? Yo era muy tímido, y no sabía qué decir, pero con nada más estar ahí al lado de ella, me deleitaba. A veces le decía, vamos, ¿a dónde? No sé, vamos a manejar hacia Los Ángeles, lo que sea. Y llegamos a cierto lago o lo que sea. Pero me deleitaba nada más estar con ella. Me deleitaba conocerla un poco más. ¿Qué le gustaba? Que le gusta esto, que le gusta al otro, que le gusta flores, le gusta un cierto perfume. Y se lo conseguía porque yo la amaba. Incrementaba mi amor y quería conocerla más. De eso se trata el conocimiento a Dios. Conocerlo más, ser inflado más con su presencia, quererlo conocer a Él más y más cada día, en una manera más grande, en una manera más íntima con Él. Lo vemos en el tiempo de Moisés. Dice que Moisés subió al monte. Y cuando estaba subiendo al monte, fue con los líderes. Y vieron ahí lo que parecía Dios. Decía que estaba, la imagen de Dios estaba sobre algo transparente, un piso transparente, y lo vieron y se quedaron ahí. Pero no nada más se quedó Moisés en viéndolo. Dice que lo llamó a subir a su presencia. Pero si seguimos viendo ese pasaje, dice que esperó 6 días afuera para entrar en su presencia. Yo les digo a los jóvenes, ¿cuántos de ustedes se quedan 6 minutos en oración esperando que Dios les hable?
6 minutos. A veces estamos ahí 6 minutos y ya, me rindo, ahí está, no, ya, es que no me habla, no sé qué decir. Ok, pero los que sí estamos en oración y hablando y ya es costumbre, ¿cuántos de nosotros oramos 6 horas? Obviamente yo sé que no se trata de tiempo, pero quiero que entiendan lo que hizo Moisés. De tal manera amaba a Dios, de tal manera estaba en su presencia, lo veía cara a cara, que él quería estar con él. Y se esperó 6 días afuera. Y luego después Dios lo llamó y duró 40 días, creo, bastantes días ahí en su presencia. Y Dios le estaba dando y dando y dando y dando y dando y dando. Dando cómo iba a ser tal, cómo iba a ser el otro, las leyes, las tabletas de los 10 mandamientos. Así nosotros, entre más estemos en su presencia, Dios nos va a sobreabundar. Imagínense, 40 días llenos de sabiduría. Ya no sabemos qué hacer con ella. Espérate, Dios, déjame agarrar mi cuaderno. Una vez le dije a Dios, dame una palabra. Ya me tenías como 3-4 horas escribiendo. Espérame. Porque de repente, cuando Dios habla, trae versículos, trae cosas a la mente, me trae pasajes. Eso es lo que pasó aquí. Por eso hay muchos versículos. Pero es bonito tener eso de Dios, que Dios te está hablando, una relación, que estés inflándote, y piensas que ya no puedes más y te da más sabiduría. Y cuando menos lo esperes, sales, compartes con alguien y una de las acciones del Espíritu Santo es recordarte lo que Dios ya te enseñó. Lo que tú ya viviste en una relación y un conocimiento y una intimidad con Dios te lo recuerda, y tú les hablas a alguien y es pura sabiduría saliendo, derramando y edificando a otros. Es como un rico fruto. Ves un árbol lleno de fruto y dices, ¡ay, qué rico! Y lo comes y es bien sabroso. Así es cuando alguien te edifica. Es algo sabroso, que te deleitas y te ayuda, te beneficia. Eso, mis hermanos, es conocer, ginosco, a Dios. De esta manera, plenamente conocerlo a Él y estar llenos de Él. Eso nos lleva a lo que dice Juan 15:5. Juan 15:5 dice, si me quieren acompañar. Juan 15:5. Dice Jesús, yo soy la vid y vosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí o mora o acampa, el que está siempre continuamente ahí, en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El producir mucho fruto, hermanos, es el resultado de estar en ese pleno ginosco y en la plena sabiduría que es Cristo. Usted puede ver un árbol, está dando fruto, y si esa rama que tiene, aunque sea un fruto, se cae, yo le decía a los jóvenes, esa rama, si tuviera conciencia, diría, yo sigo vivo, mira mi fruto, yo sigo verde. No da a entender que está muriéndose. Aunque tenga ese fruto todavía, aunque esté verde, hay un tiempo donde se va a secar, se va a marchitar. Necesitamos estar conectados a Él para tener esa sabiduría, todavía estar creciendo y saliendo. Porque si no, el que cree estar vivo, en realidad está muerto. Entonces el conocer y permanecer en Él produce caminar sabiamente y también produce un favor de Dios. ¿Por qué? Porque dice Salmos 34:15, escuchen, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, si tú ya tienes el Espíritu Santo en ti, ya recibiste a Cristo, ya Dios te considera justo en Cristo. Y si tú estás llenándote del conocimiento de Él, sus ojos están sobre de ti y su oído a tu clamor. Y cuando tú pidas, Dios, dame sabiduría, te va a dar sabiduría. Hasta en las cosas más mínimas, hermanos. En las cosas más mínimas. ¿Creemos que un Dios todopoderoso no nos puede dar sabiduría en las cosas más mínimas? ¿Saben? Yo vine a Cristo por un señor que era bien grande, de edad, un viejito.
Yo dejaba periódicos en las tiendas. Y siempre llegaba a una tienda y estaba un viejito. Y siempre salía con una bolsa con 3 frutas. 3 frutas. Y me decía, mira, compré 3 frutas. Y me le quedaba viendo como que, qué raro, ¿no? ¿Por qué me dice? Y dice, mira, yo sé que Dios tiene cuidado de mí hasta lo más chiquito, hasta lo más básico. Yo le pedí sabiduría a escoger 3 frutas ayer. Y eran las frutas más deliciosas, más jugosas que he comido. Y yo me quedé viendo, ¿cómo un Dios tan grande, porque todavía no era creyente, un Dios tan grande se va a rebajar a decirte cómo escoger frutas? Por favor. Eso era en mi mente. No, pero de veras. Y hoy le pedí que me ayudara a escoger 3 frutas. Es que me gusta agarrarlas en el punto, pero que no se echen a perder. Por eso vengo a agarrar nada más 3, lo que como en un día. Pero mira, yo estoy seguro que estas frutas van a estar tan deliciosas como las de ayer. Me quedé, ok. Y fíjense, me iba y regresaba al siguiente día a dejar periódicos. ¿Y quién creen que encontraba? Al mismo viejito. Y parecía como que no se acordaba y me decía, mira, compré 3 frutas. Y me quedé, oye, como que vivimos esto ayer, ¿no? Y dice, mira Dios. Y me dijo exactamente lo mismo otra vez. Dije, está raro. Dije, voy a hacer a propósito y voy a cambiar mi ruta, toda mi ruta, y voy a llegar ahí primero, porque llegaba hacia el fin de mi ruta. Y llegué primero. ¿Y a quién creen que encontré? Al mismo viejito. Dijo, oye. Pero esta vez me dijo algo diferente. Me dijo, mira. Y en ese momento, porque me llamó la atención y empecé a querer buscar a Dios, a abrir la Biblia. Y me dijo, y él no sabía. Yo buscaba, abría de la Biblia y no le entendía. Y me cansaba. Y no era yo una persona que leía, no me gustaba leer. Y la cerraba. Y este día me agarró y tenía sus 3 frutas, pero me iba a decir lo mismo, pero me dijo, ¿sabes? Si algún momento tienes dificultad en entender la Biblia, te recomiendo, si no eres un lector, alguien que le gusta la lectura, yo me quedé como que, ¿quién le dijo? Te recomiendo una Biblia en audio. Hay una muy buena que te lo explica, hay esto, y me llamó la atención, créanmelo. Y me enseñó qué tipo de Biblia, y fui y la compré. Y todo en mi ruta, cada día, ya no lo volví a ver, como que era plan de Dios. Cada día ponía el CD y en toda mi ruta estaba oyendo la palabra. Y algo que no le entendía le regresaba. Y hay veces que le regresaba como 20 veces, especialmente cuando llegaba a Éxodo. ¿Cómo que qué? ¿What? Y le regresaba, pero me estaba llenando. Y Dios me trajo a sus caminos. Y me llenó de sabiduría. Y cuando te llenas de la palabra, Dios te recuerda a su debido tiempo. Y por eso digo, hermanos, que los ojos, como dice ese versículo, de Dios están sobre los justos. Y aún escucha su clamor en las cosas más mínimas, hermanos. Igualmente, dice también una característica de los que buscan a Dios, es como lo que dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando entendemos que aparte de Dios no sabemos nada ni somos nada, nos hace humildes, hermanos. Yo no estuviera aquí con la oportunidad de compartirles si no fuera por Cristo. Si no fuera por Cristo que está morando en mí con sabiduría, dándome entendimiento de la palabra para poder derramar y compartir con mis hermanos, porque Él primero me llena a mí y a mí me da a entender y yo derramo. Pero no estuviera aquí si no fuera por Él. Si no fuera por alguien que puso en su camino, no estuviera aquí. Y cuando entendemos, no somos nada sin Él. Si Él en este momento quitara de su espíritu de sabiduría, yo estuviera aquí, hola, y ya, no sabría porque no tengo ese espíritu de sabiduría. Pero ya que lo tengo, podemos caminar sabiamente. También, alguien que camina sabiamente será aparente, hermanos, a los demás. Miren, escuchen lo que dice Éxodo 34:29. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Hermanos, cuando alguien está en la presencia de Dios se nota, aunque no le brille el rostro, se nota. Hay algo diferente. Yo tenía una compañera de trabajo que le pasaba una tras otra, problema tras problema, pero llegaba al trabajo y se le veía un semblante de paz. No lo entendía. Cuando me empezaba a contar sus problemas, dije, wow, ¿y tiene un semblante de paz y de gozo? ¿Cómo es eso? De seguro es cristiana. Y dicho y hecho, era cristiana. Plena confianza en Dios. Se nota, se discierne. Usted sale y ve un árbol, va a ver el fruto del árbol, si es un árbol fructífero. Y va a estar en abundancia, hasta va a estar tirando. Allá donde vivo hay árboles de naranjas y están tirados por todos lados. Y ahí están los que sacan la fruta y la sacan, llenan los tinacos, o como se llamen. Y aún así, mucha fruta porque son árboles fructíferos. Se les nota. Cuando alguien camina y anda sabiamente, en la llenura del Espíritu se va a notar, este tiene sabiduría en esto, este tiene sabiduría en otro. ¿Cuántos de ustedes han notado algo de sabiduría en alguna área con un hermano de aquí? O sea que hay un hermano, cuando yo, muchos ejemplos, cuando yo vine a casa de oración por la primera vez, ¿saben lo que me atrayó mucho? Yo entraba y decía, pues no conozco a nadie, ¿qué va a pasar? Y al entrar hubo un hermano que me saludó. Y me dijo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero no era muy corta la frase, pero lo que demostró el amor, una paz cuando me saludó, me llamó mucho la atención. Se sintió algo del Espíritu. No lo entendía porque yo apenas estaba naciendo de nuevo. Pero me llamó la atención, ese hermano tenía fruto de amor por la gente. Y por eso lo pusieron de saludar, de atender la puerta. Aún atendiendo la puerta, algo que se ve tan simple, usted puede derramar sabiduría, derramar fruto, que alguien se va a deleitar y se van a querer quedar aquí. Ese Dios que Él conoce, yo quiero conocerlo. Así como Moisés bajó del monte del Señor y su rostro radiaba por estar en la presencia de Dios, así mismo los que caminan en sabiduría radian de la sabiduría de Dios por estar en comunión. Personas caminando sabiamente serán aparentes en sus sabias decisiones, en su caminar con Dios, en su semblante, en sus actividades cotidianas, en su tratar a otros, en su amor a otros, en su hablar, etcétera, etcétera. Yo puedo decir más. Pero vamos hacia la conclusión. Esta predicación se trataba de la radiografía. ¿Ok? La radiografía sabemos que es de la sabiduría. Entendemos otra vez más, se lo recuerdo, que la sabiduría, conforme Proverbios 8, es Cristo. Y está compuesta porque Cristo es Dios. Y Dios, dice, Cristo es la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero si la palabra es también la sabiduría, Cristo es la sabiduría y la plenitud de ella. Y el Espíritu Santo es igual. A Cristo mora la sabiduría en nosotros. Libre acceso a todo tiempo. Hermanos, en la palabra dice que el velo se rasgó. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. No nada más eso. Dios nos dio el Espíritu Santo, que es el poder mismo de Dios. El poder de Dios que estaba actuando cuando estaba creando los cielos y la tierra. Ese poder. Por eso dice en la Biblia que cuando nacemos de nuevo es un poder que transforma. Y si está en nosotros, y la plenitud de la palabra está en nosotros, y la plenitud de sabiduría está en nosotros, ¿qué más nos falta? Dice un hermano, me gusta este dicho, dice que debe de ser Cristo el todo en todos. El todo en todo mi ser. Que Cristo es la respuesta en todo mi ser cuando concierne a mi casa, a cómo edificar a mis niños, a instruirlos en la palabra. Cristo es la respuesta, porque Cristo es la sabiduría, tengo que buscarla.
Cristo es la sabiduría a darme la sabiduría para darle la sabiduría. Valga la redundancia. Pero es para darle la sabiduría. Y a través del Espíritu Santo que mora en mí, le puedo infundir a Él sabiduría con el poder del Espíritu Santo, si Dios me lo permite. Porque ese es el plan de Dios. Tenemos libre acceso en todo tiempo. Y no nada más nos da la sabiduría celestial, sino también la terrenal. Como les acabo de decir, lo más simple. Dios, ayúdame, como lo habían predicado, en hacer decisiones básicas, como comprar un carro, como comprar una casa. Dios, dame sabiduría, enséñame lo que no estoy viendo. ¿Cuál es su esencia? Que es Dios y es parte de mí. Estamos ligados ahora. Somos uno. Yo soy uno con Cristo y Cristo es uno con el Padre. Soy parte de la Trinidad y partícipe del favor del Padre hacia el Hijo, que yo estoy en Él y manda a su Espíritu Santo para ayudarme. Y su uso, pues caminando como Cristo. Como Cristo. Reflejando. ¿Y cómo se ve? Pues ya dimos ejemplos de dar fruto. Y todo esto nos lleva al punto final, que todo lo que hagamos, hermanos, lo debemos hacer en Cristo, para Cristo, que diga, en Cristo, a través de Cristo y para Cristo. En Cristo, obviamente teniendo una relación con Él, siendo nacidos de nuevo. Que nosotros estemos en Él y Él en nosotros. Y a través de Cristo con su sabiduría caminando, obrando en el poder de ella. Y siendo renovados siempre por medio del entendimiento de la palabra. Y siendo llenos. Y para Cristo, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Dios. Para la gloria de Dios. Y para que su nombre sea conocido como grande ante las naciones. Este tipo de sabiduría, Señor, hermanos, nos guía a caminar sabiamente. ¿Cuántos la quieren tener más y más? Ven, vamos a orar, ¿sale? Vamos a pedirle a Dios que nos siga llenando. Ahí donde están en sus lugares, pídanle a Dios en sus propias palabras. Yo también voy a orar. Pídanle a Dios que los llene, que los use. Algo personal. Empiecen a conocer, a Ginosco, a su Dios. Tomen este momento para buscarlo a Él. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta palabra que es viva y eficaz. Nos da un entendimiento más pleno de ti, Señor Jesús. ¿Quién tú eres? Que tú eres el Dios todopoderoso. Que no nada más tomaste forma de carne, tomaste forma adentro de nosotros a través del Espíritu Santo para darnos guianza en justicia, para darnos sabiduría en caminar, para darnos esa guianza, Señor Jesús, y ese entendimiento en todas las cosas tuyas. Y al paso tú también nos derramas de sabiduría y intelecto normal y cotidiano. Pero lo que más vale, Señor, son las perlas, las joyas, el tesoro que está en riquezas en Cristo, de la sabiduría de lo alto. Porque como tocamos hace rato, ¿quién conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Y ese Espíritu de Dios está en nosotros, Señor Jesús. Tú, Señor Jesús, no tuviste que hacerlo, pero te deleitaste porque fuiste el que nos hiciste, Señor, a tu imagen. Tenemos valor porque el que nos diseñó, nos dibujó, eres tú mismo, Dios. Tenemos un valor delante de ti, no nada más eso. Tú sabías que necesitábamos de ti. Tomaste forma de carne. Nos enseñaste el ejemplo de cómo vivir para ti. Vivir en ese ginosco, ese conocimiento de ti. Esa plenitud de buscarte a ti. Y no nada más nos dejaste en ese ejemplo. Tú tomaste cada uno de nuestros pecados. Los clavaste en la cruz. Y moriste y tú tomaste el castigo por nosotros para que ese velo sea rasgado.
y nosotros, Dios, tuviéramos libre acceso a entrar no nada más a tu presencia, sino tenerte a ti mismo en nuestras vidas a través de la persona de Jesús y la llenura del Espíritu Santo. Y con eso, ¿qué más nos falta? Tú eres el todo en todo nuestro ser, Señor. Que entendamos eso cada día más. Que busquemos sabiduría de lo alto cada día para caminar, seguir caminando en nuestras cosas cotidianas, reflejando sabiduría tuya y derramando esa sabiduría para que la gente diga: estos son hijos de Dios, son cristianos, son pequeños Cristos, que es lo que significa cristianos, porque se parecen a Él. Se nota que van de gloria en gloria, siendo transformados cada día más a tu imagen. Yo quiero conocer ese Dios. Yo quiero ser ese árbol fructífero como ellos. Estar siendo llenos de agua viva, como árboles plantados cerca de esos ríos de agua viva, que su hoja nunca cae, que su fruto siempre da a su tiempo. Y que de nosotros derrame sabiduría, rebose, para que cuando ellos digan y pregunten la razón por la fe que están ustedes, como dice la palabra, ustedes derramen sabiduría que los lleve al Dios Todopoderoso que nos creó. Dios, te doy gracias por esta palabra. Dios, te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en las vidas de mis hermanos. Yo te pido que esta palabra era un poco dura a veces para entender, pero si mis hermanos agarraron solamente una cosa de esta palabra y la pusieran en práctica, sería mucho mejor que los que entendieron todo y no hagan nada, no produzcan fruto. Porque no me gustaría, Señor, que este pueblo llegue a dar a tu presencia y tú digas: nunca os conocí, nunca nos conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Al contrario, que tú tengas que decir de ellos: buen siervo fiel, en lo poco que te encomendé fuiste fiel, ven y descansa. Que tú nos llames a estar contigo, a tener una grande más conocimiento ahí en el cielo de ti. Pero mientras que concierne aquí en la tierra, llévanos a conocerte más en esa intimidad pura, Señor. Esa intimidad pura en ti. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿recibieron la palabra? Que Dios los bendiga y que los lleve con esta palabra y que ustedes conozcan más a Dios, tengan esa vida fructífera en el nombre de Jesús.